Primer movimiento. El mundo desde la universidad. primermovimientounam@gmail.com. Hagamos comunidad. Y en este momento son las 8 de la mañana con 6 minutos. Hoy es jueves, sí, es 10 de mayo y estamos aquí completamente en vivo en Primer Movimiento. ¿Cómo estás, Miguel Ángel Quemain? Muy bien, Lisa. ¿Todo aquí bien? Continuando de la primera hora de Primer Movimiento, con Guadalupe Ferrer, Juana Inés de Esa. Dice Juana Inés, ¿sí? Juana Inés de Esa tuvo a bien acabar su desayuno hace 2 milésimas segundos. de segundo, entonces ha sido difícil. Oigan, saludamos por supuesto a todos los que están haciendo comunidad con nosotros a través de TV UNAM en el canal 120 y en el 20.1. Gracias por hacer comunidad con nosotros. En esta primera hora estuvimos hablando un poco de las madrecitas en el cine, de la figura de la madre en el cine mexicano. Por ahí nos mandaron muchos comentarios que agradecemos, por supuesto los estamos leyendo todos. Hablamos también con Alfredo Ávila sobre la historia de nuestro país. Alfredo Ávila siempre se siente como que le faltan 2 horas más, ¿no? Sí. De seguir conversando. Venturosamente, para los que nos escriben y nos preguntan, oigan, pero es que queremos más. Todos los jueves Alfredo Ávila tiene su participación justo un poco antes de llegar a las 8 de la mañana. También, como bien saben, los jueves es jueves de Alberto Betancourt y jueves de Mundos Posibles aquí en Primer Movimiento. Hay que decir que, bueno, sí, platicamos durante la primera hora sobre... con el pretexto de la madre en el cine y sobre todo en el cine mexicano, porque es la gran área de especialización de Guadalupe Ferrer. Hablamos con ella sobre qué pasa con la figura de la madre y, por supuesto, qué pasa con el mito, ¿no? Guadalupe Ferrer siempre parte de esta premisa de que de que todo lo que sucede en la vida sucede en el cine y viceversa, que hay una comunicación constante entre lo que se piensa fuera de la sala, lo que se está moviendo afuera de las salas y lo que está sucediendo dentro de las salas de cine. Y hablamos de un montón de... al rato vamos a publicar en nuestras redes sociales una lista por lo menos aproximada de aquello de lo que platicamos, de aquellas películas de las que platicamos, pero llamó la atención una llamada Mi madre es culpable con Marga López, dirigida por Julián Soler, que trata temas como, por un lado, las madres trabajadoras, las madres profesionistas, los hijos enfermos, eutanasia, una serie de temas muy interesantes, Muchachos de uniforme, Corona de lágrimas con Silvia Derbez, un montón. Entonces busquen, si les interesa el tema, busquen esa conversación en nuestro podcast. Ahí sería interesante hacer un mapa de cómo se ve la figura de la madre en diferentes regiones. En nuestro país y en Latinoamérica se ve como está, lo que decíamos fuera del aire, ¿no? La madre del personaje, del hombre. Y del hombre, sí. Tiene que ser hombre, además. Pero ¿qué pasa en otras latitudes, como en Europa? ¿Qué pasa en Asia con la figura de la madre? Yo me quedé pensando en otros directores, en estos directores de culto, como es el caso de Hitchcock, pensando en, no sé, en Psycho, ¿no? En Psicosis, en la toxicidad, en las relaciones tóxicas que tienen los hijos con las madres, ¿no? Y cómo se plantea todo esto con un personaje tan interesante como Norman Bates. Sí. Más allá de si da miedo o no, es un thriller, ¿no? Es una película de sustos y justamente lo que está diciendo. Si no la vieron, ya se las quemé. Ya ni la vean. La de la mecedora está muerta. Ya ni la vean, la de la mecedora está muerta, es la mamá. Pero es maravilloso pensar que hay muchas maneras de leer a las madres en el cine, Miguel Ángel. Sí, la aportación de Guadalupe Ferrer fue muy interesante porque en la historia del cine nacional hay una corriente que no es tan visible, donde se ve de manera anticipatoria y crítica muchos modelos de mujer que enfrentan la maternidad y que serán también el eje de muchas luchas feministas posteriores, muchas luchas sociales por tener una visibilidad distinta a la de la madre abnegada que es pisoteada y que todo lo sufre y que justamente, como dicen, es madre solamente de hombres, ¿no? Esta reflexión final de Guadalupe Ferrer sobre principio y fin y la maternidad en el cine de Ripstein es muy interesante, y Lola, que de alguna manera también es de María Novaro, es una anticipación del embarazo adolescente y de la dificultad para muchas mujeres jóvenes de asumir todas las responsabilidades que se le atribuyen a las madres y todas las culpas. Así, ¿no? Es, que todo lo que estamos discutiendo, sí, Juan Inés, perdón. No, es que Daniel Escoto, pero es parte de nuestro comité ciudadano. Ah, señor Daniel Escoto, ¿cómo está? Del comité ciudadano de Radio y TV UNAM. No, nos dice, no olviden Porque nací mujer con Sara García, mira nada más que elenco. Sara García, Ofelia Guilmain, Pilar Pellicer y Ana Martín.
sí vale la pena también incluirlo en nuestra lista. Muchísimas gracias, Daniel Escoto, y saludos. Y bueno, nos vamos a un tema que por desgracia tiene que ver con la maternidad de una manera mucho más triste. Quédense con nosotros. Primer movimiento. Hacemos comunidad. Se encuentra en la línea Michelle Quevedo, ella es integrante del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México. Michelle, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Muy bien, gracias por la invitación. Un tema que sin duda se tiene que discutir de manera fundamental esta mañana, esta 7ª marcha por la dignidad nacional, Madres buscando a sus hijos, hijas, verdad y justicia. Sí, así es la 7ª marcha que hacemos. Es una marcha de dolor por todas esas madres que están buscando a sus hijos, pero también todos esos hijos que están buscando a sus madres, ¿no? Que se encuentran desaparecidos de diferentes años. ¿Quiénes son, digamos, cómo se agrupa, cómo se llega a esta organización? Pues nosotros somos parte del Movimiento por Nuestros Desaparecidos. Uh-huh. Y el movimiento está conformado por más de 52 colectivos de toda la República Mexicana. Sin embargo, las marchas las empieza a hacer Fundem, y ahí es como todos los colectivos de todo el país se empiezan a agrupar. O sea, nosotros como movimiento somos 52, pero hay otros colectivos que no son parte del movimiento y que también están en estas marchas, y no solamente es la que se va a hacer aquí en la Ciudad de México, sino que se están haciendo réplicas en diferentes ciudades, como Coahuila, Chihuahua, Veracruz, Sinaloa, Tamaulipas, Zacatecas, Querétaro, Monterrey, Sonora, Michoacán, y también Hermanos Solidarios en Barcelona, Canadá y Francia. Michelle, en todos, o sea, lo que estoy tratando de entender es cómo llegamos a tener 52 colectivos de desaparecidos en el país. O sea, bueno, que es que no nos hemos, o sea, digamos, cuesta trabajo tomar dimensión del tema si uno no está metido, pues, o sea, realmente me gustaría que lo pusiéramos como en cifras, en perspectiva. ¿Qué ha estado pasando? Bueno, pues son 45,000 desaparecidos, la cifra oficial hasta este momento. Y pues bueno, justo esto es lo que ha hecho que se conformen tantos colectivos. Las cifras aumentaron a partir del periodo de gobernación de Felipe Calderón, y fue cuando se dispararon todas estas cifras de personas desaparecidas. Y desafortunadamente, en vez de que esto vaya disminuyendo, cada día va aumentando más y más. Y es una cifra oficial, pero pues sabemos que también existe una cifra negra, ya que hay muchas personas que no denuncian por miedo. Es la marcha, es salir y visibilizar de la manera de, digamos, solucionar un conflicto tan grave como este. Hay otras acciones que estén planeando para los próximos días, por supuesto, además de esta denuncia que se hace al salir a marchar. Pues en próximos días, ¿no? Esto es algo que nos lleva bastante tiempo coordinarnos también a todos, porque como te mencionaba, no solamente es aquí en la Ciudad de México, sino también en otras ciudades y países. Sí, es una marcha para hacer visibilización sobre este problema que tiene nuestro país, porque pues, justo como me comentabas, ¿no? La gente que no está realmente empapada en el tema, pues no tiene ni idea de la dimensión. En el boom que se escuchó muchísimo fue el tema de nuestros compañeros, los 43, y mucha gente se quedó enfocada en que pues nada más hay 43 desaparecidos en México, ¿no? Uh-huh. Cuando la cifra realmente nos supera y es alarmante. Entonces este es el motivo de esta marcha, ¿no? No queremos que pues otras personas pasen por este dolor que nosotros ya vivimos,
que se solidaricen también con nosotros en apoyo, que no esperen a que esto les pase, que esta situación le puede pasar a cualquier persona, que nadie está exento de sufrir por este dolor a como está ahorita el país. ¿Cómo podemos apoyar los que estamos tanto en medios de comunicación como fuera de los mismos, como radioescuchas, como personas que quieren sumarse a estos movimientos? Hacer visible todas estas marchas. Eso es lo que realmente necesitamos, porque lo que nos hemos dado cuenta es que en otros años simplemente pasan la noticia que no dura ni segundos de una marcha nacional y apenas se toman como un poco de imágenes y ¿no? No pasan más allá, y justo es lo que estamos pidiendo. También por eso nos estamos apoyando con otros medios internacionales, porque sabemos que luego aquí en México pues no conviene hacer visible todo este tema, y muchos de las televisoras y así lo bloquean. Claro, sobre todo, bueno, pues estamos en tiempos electorales, Michelle. Sí, justo por aquí escriben que no se vuelva político un tema como este, pero es altamente político, ¿no? Pues es que sí. Es muy complicado. ¿Qué han oído algo? Digamos, alguna de las propuestas de gobierno ha mencionado, siquiera reconocido el tema de los desaparecidos. Sí, se han tenido algunos acercamientos. Se tuvo un acercamiento con Margarita Zavala, que por cierto salió algo mal, porque pues justo mis compañeras le reclamaban que cómo iba a combatir todo este problema, ¿no? Y pues básicamente ella contestó que como se había venido combatiendo, justo como su esposo lo empezó a hacer con esta pues militarización, porque fue el que empezó con todo, y fue cuando se subieron los índices de personas desaparecidas. Entonces mis compañeras le decían que no podía seguir con eso, ¿no? Que esa no era la forma de combatir tanto dolor, tanta muerte, tanta sangre con misma sangre. Ahora que también sería interesante escuchar las propuestas y los comentarios que tienen los otros candidatos. Lo que resulta lamentable es que no hemos escuchado, digamos, propuestas importantes, planes importantes para abordar este tema, ni acercamientos por parte de ninguno, que eso es algo que pues resulta alarmante para muchas personas, Michelle. Sí, así es. Apenas se tuvo un acercamiento con los otros 3 candidatos en la Ibero, pero no se tocó en concreto el tema de desaparecidos. Lo que más bien se buscó fue que en cuanto alguno de ellos quedara como presidente, ya tener una agenda para poder hablar de estos temas. A mi parecer, en mi opinión, yo sí quería tocarlos antes de, ¿no? Claro. O sea, que se comprometieran antes de que alguno de ellos llegue a la presidencia. Es importantísimo y sin duda el ejercicio que están haciendo este 10 de mayo a las 10 de la mañana, que sale justamente del Monumento de la Madre al Ángel de la Independencia, es algo que tenemos que seguir, que tenemos que mencionar, que tenemos que repetir y reiterar cuantas veces sea necesario para que los candidatos, y no solamente los candidatos, sino todas las personas que toman estas decisiones, pues lo metan dentro de sus agendas, Michelle. Sí, así es. A seguir exigiendo. Clave, ¿no? Hay que decir... Esperemos que alguno toque el tema. Sí, justamente, y te agradecemos muchísimo, Michelle. Vamos a seguir discutiendo todos estos temas, sin duda, por aquí. Hay que decir que se trata de como dices, Michelle, un esfuerzo nacional, ya pusimos en redes las diferentes sedes y los diferentes lugares donde va a suceder esta marcha en distintas partes de la República, y seguiremos en el tema. Michelle, muchísimas gracias por hablar con nosotros. Muchas gracias por el apoyo y la difusión. Hasta luego, buen día. Seguimos por aquí en Primer Movimiento y tenemos música también para tratar de bajar un poco toda esta tensión y también estos temas tan difíciles. De Botellita de Jerez, Busca Amor. Cuando apenas era un jovencito, mi mamá me decía: mira, hijito, si es que amor tratas de encontrar, no la busques, dijo, muy
que sí, que no, que tú, que yo, que todo se acabó. Por ignorar las palabras sabias de mi mamá. Le pregunté que cómo podía saber lo que pasaría. Me miró, luego me sonrió, con la voz que dijo muy bonita, porque al pasar el tiempo se le quita. Busca amor, nada más que amor. Busca amor, nada más que amor. Busca amor, nada más que amor. Primer movimiento. Hacemos comunidad. Nota del día. En octubre de 2001, el gobierno del presidente Vicente Fox, del expresidente Vicente Fox, ordenó la expropiación de una superficie total de 5.384 hectáreas de los municipios de Atenco, Texcoco y Chimalhuacán en el Estado de México para el proyecto de construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. A partir de entonces, habitantes de San Salvador Atenco realizaron marchas, bloqueos y plantones. En 2002, el gobierno federal determinó la cancelación del proyecto tras una protesta contra el entonces gobernador Arturo Montiel. Ay, qué recuerdos. En el que un campesino murió. Sin embargo, el 3 de mayo de 2006, Enrique Peña Nieto, sucesor de Montiel, ordenó un operativo policíaco contra los habitantes de Atenco, que dejó 2 muertos y cientos de detenidos. En 2009, la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció que sí existieron graves violaciones a garantías individuales durante dicho operativo, pero indicó que no pudieron atribuirse a autoridades y funcionarios que autorizaron el uso de la fuerza pública. Actualmente continúan las protestas del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, pues en septiembre de 2014 el presidente Enrique Peña Nieto reactivó el proyecto del nuevo aeropuerto en la zona de Texcoco. También se espera que en las próximas semanas la Corte Interamericana de Derechos Humanos emita una sentencia sobre el caso de 11 mujeres que durante el operativo del 3 y 4 de mayo de 2006 sufrieron tortura física, sexual y psicológica. A partir de la conmemoración de este aniversario, vamos a hablar sobre las cuentas pendientes que quedan con Atenco, qué representa, qué sucede hoy, qué actores políticos están involucrados y quiénes deberían involucrarse. Está con nosotros el doctor Fabián Bonilla López, él es académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Comunicación y Política por la UAM Xochimilco. Bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación. Buenos días, muchas gracias por estar aquí. También está con nosotros y le damos la bienvenida a Stephanie Erin Brewer. Ella es coordinadora del área internacional del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Hay que decir que justamente ellos están llevando el caso de estas mujeres que sufrieron violencia y tortura. Muchísimas gracias, Stephanie, por estar con nosotros. Muchas gracias, muy buenos días. A ver, querría empezar con Fabián. Tú has estudiado mucho desde la academia, Fabián, el tema de Atenco. ¿Qué hay que decir? Bien, desde el ámbito académico, pues obviamente hay que apelar a diferentes dimensiones. Una de ellas, obviamente, es inscribirlo dentro de, digamos, esta demanda, esta exigencia de memoria, verdad y justicia, que es, digamos, una especie de voz que ha recorrido durante ya bastantes años toda América Latina para poder tratar de pensar estas situaciones tan graves de violación de los derechos humanos. Y obviamente también tiene que ver con los ciclos de movilizaciones en cuanto a que el Frente de Pueblos representa digamos, parte de estos ciclos de movilizaciones que de alguna manera han sido muy interesantes porque han transitado por ya varios sexenios y que de alguna manera no han dejado de lado, digamos, estas reivindicaciones, tanto, digamos, su oposición a estos megaproyectos, como ahora, digamos, la reivindicación y la procuración de justicia para estas mujeres, que obviamente es un caso emblemático, es un caso particular, pero que obviamente tiene que ver con procesos mucho más amplios de, digamos, de oposición y de antagonismo. Entonces, desde ese ámbito académico uno puede ver diferentes perspectivas, claro, siempre vinculándose, siempre tratando de generar un diálogo precisamente con los actores de estas movilizaciones.
y de alguna manera eso permite tener un marco mucho más, o un horizonte de sentido más amplio de lo que puede tenerse a veces. Stephanie, ¿cómo lo están viendo ustedes desde el Centro PRO? Pues como mencionaste, estamos ahora a la espera de una sentencia de la Corte Interamericana en estos próximos meses, pero sin duda justo lo que vemos en el litigio internacional de las 11 mujeres denunciantes es que este es un caso paradigmático, es un ejemplo, pero no es un caso aislado, sino que tanto la represión social, el uso de la detención arbitraria, la tortura y especialmente algo que vemos, un patrón, de hecho una práctica sistemática en este caso, según lo documentado incluso por la propia CNDH, fue el uso de la tortura sexual contra las mujeres detenidas. Y ese es un fenómeno que continúa hasta hoy en diferentes contextos, detenciones arbitrarias, puede ser en represión de una protesta y también en el sistema de justicia penal. Es algo que vemos en todas partes del país. Entonces estamos muy conscientes de que este caso y esta sentencia que estamos esperando, claro que la esperanza, lo que queremos es que signifique un paso importante hacia el acceso a la verdad y la justicia para estas 11 mujeres, para este caso, pero realmente va a ser una sentencia relevante en temas mucho más amplios y actuales. La presencia de San Salvador Atenco es muy importante en el contexto de la historia nacional. Primero Nochistongo, luego el Canal del Desagüe en 1900, luego la creación de Ciudad Nezahualcóyotl. Si se reconoce Atenco, se reconoce toda una organización indígena, campesina y que tiene una historia pues prácticamente de 200 años, ¿no? Sí, de hecho, pues las comunidades originarias en el contexto del Estado de México, pues obviamente son comunidades milenarias que han estado ahí por mucho tiempo y que de alguna manera su forma de entender y de comprender el territorio es totalmente distinta a la que podemos tener a veces en ámbitos citadinos, en ámbitos urbanos. Digamos, hay una memoria de larga duración que permite de alguna manera la construcción de elementos simbólicos muy, muy particulares, ¿no? Por ejemplo, ahí están enterrados sus muertos, hay una memoria, digamos, obviamente la sobrevivencia la tienen a partir de los productos que ellos pueden generar en su propio territorio. Entonces, el vínculo con la tierra, el vínculo con el territorio, es al mismo tiempo un vínculo con la historia, un vínculo con la memoria. Entonces, eso hace que se solidifiquen elementos o símbolos que hace que obviamente se vuelva mucho más complicado el hecho de alguna manera llegar a un megaproyecto y tratar de, pues sí, erradicarlos o desplazarlos a otro sitio, que obviamente puede haber ciertas garantías que no las hubo en Atenco. Recordemos básicamente el costo que les quería pagar por la tierra, que era, digamos, risible, pero que de alguna manera eso no es solo el elemento, sino más bien ese vínculo tan cercano, tan inmediato y al mismo tiempo tan fuerte con el territorio. Y creo que hay una parte que es fundamental y que tiene que ver con esta memoria de larga duración que tiene que pasa por la corta duración que tiene la memoria política en este país, ¿no? O sea, cuando hicimos este recuento, por eso decía que qué recuerdos, ¿no? O sea, hacemos el recuento y quienes estuvieron involucrados en digamos, en este caso, que es el que se recuerda, pero que sigue vivo, pues, siguen de alguna manera involucrados con la política. Bueno, uno es el presidente, ¿no? Y siguen involucrados con las decisiones y con la política y con la economía de este país. Y esto aunado a lo que dice Stephanie de que es un modus operandi, de que así funciona y de que la impunidad también se ha vuelto un modus operandi en la política mexicana, no permite demasiadas esperanzas. Stephanie, ustedes en el Centro PRO han documentado sistemáticamente muchísimos casos, por desgracia, similares al de Atenco. Sí, así es. Tenemos incluso en nuestro sitio web, pueden encontrar una muestra de otros casos, por un lado, de mujeres sobrevivientes de tortura sexual, porque las mujeres denunciantes de este caso de Atenco, las 11 mujeres, lanzaron una campaña precisamente al darse cuenta
de que eran parte de un universo mucho más grande de mujeres que habían sido arbitrariamente detenidas, torturadas sexualmente. Entonces hay ahora toda una campaña nacional sobre en contra de esta práctica que se llama Rompiendo el Silencio. Eso por un lado. Y por otro, seguimos documentando casos de detenciones, de represión en otros contextos, y desde luego todo este patrón de la imposición de megaproyectos en comunidades que ya se mencionó. Y la otra parte de lo que sí hemos documentado y sí es sistemática es la impunidad, y justo incluso más que memoria corta, ¿no? Porque eso sugiere que pues por un tiempo sí hubo consecuencias para los actores involucrados y ahora ya no. En realidad nunca hubo una etapa de investigación seria de los abusos, de las graves violaciones a derechos humanos cometidas en el operativo del 3 y 4 de mayo. Nunca hubo investigación desde una lógica de mando, tratándose de un operativo policíaco oficial, donde había una cadena de mando ahí en el campo, ¿no? Oficiales de alto rango de las corporaciones de seguridad dando órdenes. Nunca existió ni una consignación de un agente federal cuando está a demostrar la participación de policías federales en los actos de detención, de tortura, y desde luego hay actores implicados en los hechos que pues siguen hoy en la vida política o en diferentes puestos. Entonces, esa es la otra parte, no solo las graves violaciones, sino la impunidad, la falta de consecuencias para actores responsables. ¿Cómo se vive esta impunidad desde Atenco, Fabián? Pues de alguna manera está precisamente estas diferentes capas, ¿no? De los diferentes niveles de responsabilidad, porque obviamente Atenco es una situación muy particular también en cuanto a los 3 niveles de gobierno estaban, digamos, en contra del movimiento, ¿no? El gobierno local, el gobierno estatal, el gobierno, digamos, federal. Entonces, cada uno tuvo una responsabilidad, cada uno, digamos, siguiendo esa línea de mando, tenía, digamos, una serie de responsabilidades que obviamente la investigación no logró, porque obviamente era una investigación básicamente que respondía a los intereses de esas instancias de poder. Entonces, digamos, eso permeó y ha permeado de una manera muy fuerte, por un lado, porque obviamente Atenco es el cierre, siento yo, de un ciclo de movilizaciones que obviamente tiene también la contraparte de lo que sucedía ese mismo año en Oaxaca, donde hubo una exhibición de la violencia para mostrar que de alguna manera lo que se trataba de aquí es acallar las voces, acallar la movilización, pero expresando, digamos, un grado de violencia que no se había visto con otros tipos de, digamos, represiones en ese sentido. Era una represión, digamos, letal, directa hacia los cuerpos, pero también un mensaje simbólico hacia todas las personas que en ese momento quisieran también manifestarse o salir a las calles, y que de alguna manera eso también es muy significativo y que va a marcar precisamente un periodo donde obviamente esta falta de, digamos, de justicia va a permitir que obviamente se desarticule por un lado las movilizaciones sociales, pero por otro lado se pongan sobre la mesa otro tipo de situaciones. Llega Calderón, inicia, digamos, esta cuestión de la guerra contra el narcotráfico, y obviamente eso va a también generar, digamos, una impunidad, un vacío, digamos, muy marcado, que obviamente no va a permitir, digamos, que las propias movilizaciones vayan en la demanda y en la exigencia de esa justicia, sino que se rearticulen ahora de manera muy particular, de manera muy local, y que obviamente esa demanda quedara un poco invisibilizada, pero obviamente son cuestiones que se tienen que hablar, son cuestiones que se tienen que demandar y exigir, y que ahora pues tenemos ya el caso de estas mujeres en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que obviamente están marcando, digamos, esta situación de no quedarse solo en ese contexto en particular, sino sacarlo para poder de alguna manera evidenciarlo ahora, digamos, tratando de aprovechar los recursos, los elementos que han documentado precisamente los organismos de derechos humanos u otras organizaciones solidarias al movimiento de Atenco. Si se gana esta lucha, ¿qué se gana? Pues se ganan un montón de cosas, porque obviamente esta lucha igual no se puede pensar en términos de, digamos,
de ser solo, digamos, por un lado la confrontación contra un megaproyecto que ellos denominan de muerte, que sería el aeropuerto del sexenio de Fox, que era precisamente con el que inicia, digamos, la movilización. Ahora también están, digamos, antagónicos frente a este nuevo aeropuerto ya en este contexto de Enrique Peña Nieto, pero al mismo tiempo es una cuestión que tiene que ver con los recursos naturales. Atenco ha construido vínculos con otros, digamos, otros movimientos que están defendiendo, por ejemplo, el territorio y sobre todo el agua. El tema del agua es fundamental. Muchos especialistas han hablado que de alguna manera el uso estratégico del agua va a ser precisamente uno de los ámbitos a futuro que se tienen que repensar, resignificar y que de alguna manera va a manifestar conflictos a diferentes grados y que de alguna manera Xochicuautla, lo que sucede en los Pedregales aquí en la Ciudad de México, tienen que ver precisamente con esta cuestión, este cuidado del agua, ¿no? Frente, digamos, a dispositivos también del Estado que intentan monopolizar el servicio del agua, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones tienen que ver precisamente con que Atenco no está solo, no ha estado solo y que no estará solo precisamente porque tienen estos vínculos que han construido desde abajo, quizás esos, digamos, esas situaciones particulares de los movimientos sociales que no son tan visibles, pero que están ahí. Y creo que Miguel Ángel utilizaba una expresión que me dejó pensando, que es ganar esta lucha. Me quedé pensando, Stephanie, ¿de qué manera se puede ganar esta lucha? Digamos, independientemente de qué pase con esta sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es muy importante, hay toda, y lo hemos visto mucho en este programa, lo hemos platicado mucho, hay toda una instrumentación, hay un asunto sistémico que provoca y que provoca este tipo de impunidad, que provoca este tipo de violencia en contra de los más vulnerables, que provoca que existan estos seres contra los cuales se puede ejercer violencia y no hay mayores consecuencias, que a lo mejor instrumenta una serie de medidas, pone a andar una serie de medidas para que no se ejerza violencia contra aquellos a los que se considera culpables, pero sí se ejerce violencia contra los testigos, como nos decía ayer Catalina Pérez Correa. O sea, hay un problema sistémico. ¿Hay manera de ganar esta lucha y cómo se la imaginarían desde el Centro PRO, Stephanie? Sí, hay manera de ganar, definitivamente. Sí, son prácticas sistemáticas e intencionadas, ¿no? Hay una serie de mecanismos de impunidad, de prácticas, desde, por ejemplo, el ámbito de la investigación penal, que justo garantizan la impunidad. Y hay ahora más que nunca, hay análisis, hay diagnósticos y hay recomendaciones de personas e instituciones expertas sobre, por ejemplo, en otros ámbitos, entre otros ámbitos, en la transición a una fiscalía general, ¿no? Cómo garantizar la autonomía, independencia, efectividad de esa fiscalía para empezar a revertir estos mecanismos de impunidad que vemos repetidos una y otra vez. Entonces, desde un punto de vista así, un poco legal, sí hay propuestas muy sólidas ahora, pero es muy importante enfatizar que realmente para ganar esta lucha, ¿de dónde viene la fuerza de esta lucha y quiénes la podrían ganar? Y son las propias personas afectadas, son las comunidades. En este caso son 11 mujeres en un litigio internacional a través de muchas otras herramientas que han desplegado en estos 12 años de lucha en su caso. Pero hay comunidades en diferentes regiones en todo el país, comunidades indígenas, pero también pueden ser campesinas, que se están organizando, que se están informando, están estableciendo hasta en su normatividad comunitaria local que no van a permitir la realización de megaproyectos en su territorio. Por ejemplo, están interponiendo recursos legales, amparos. Entonces, bueno, entre muchas otras herramientas, no para centrarme solo en lo legal. Y es ahí donde se puede ganar y donde hay avances, donde hay logros. Hasta la fecha, pues seguimos en una situación muy difícil, como sabemos, pero sí se puede ganar y sí se está haciendo desde ahí, y eso es lo que nos da mucha esperanza para seguir acompañando a esas luchas. Fabián, doctor Fabián Bonilla, ¿cómo entendemos ganar esta lucha como
en el contexto nacional? Pues yo sí entiendo, digamos, esta cuestión de ganar. Obviamente el referente es también el que perder, ¿no? Entonces es un poquito, puede ser un poco reducido ponerlo en ese sentido. Yo lo que pienso es, digamos, más bien como lo que transforma, digamos, una lucha, lo que modifica. Por un lado, pues son vínculos con otras movilizaciones. Por otro lado, es la propia experiencia subjetiva de cada persona que se ha acercado a Atenco. El caso de estas mujeres que están, digamos, en el litigio con la comisión, de alguna manera son personas que no necesariamente pertenecían a la comunidad de Atenco. Son personas que asistieron a las movilizaciones en el marco de la otra campaña, que de alguna manera manifestaban su solidaridad con sus cuerpos, con esta cuestión de la vulnerabilidad de los cuerpos, pero al mismo tiempo la potencia que tienen los cuerpos para poder expresar, digamos, su exigencia, su demanda, su confrontación. En ese sentido, creo que quienes se han acercado al tema de Atenco, quienes lo han investigado, quienes han participado en las diferentes movilizaciones desde el 2001 hasta la fecha, han transformado su punto de vista, su perspectiva. Hay una, digamos, una energía que se genera a partir de esa relación con este movimiento, que obviamente tiene estas situaciones particulares y que de alguna manera permite ver, digamos, situaciones o dimensiones que en el espectro político son muy difíciles de identificar, que son básicamente, digamos, el ejercicio del poder desmedido, la capacidad que tienen, digamos, los gobiernos para poder generar este tipo de prácticas en contra de los movimientos. Entonces, de alguna manera, Atenco lo que permite en términos, digamos, de un éxito, más que una ganancia, sería eso, ¿no? La transformación de el acompañamiento hacia estas movilizaciones sociales. Y es la idea de progreso que viene desde la colonia. Digamos que en Berlín pudieron quitar a los ancianos y a los pobres, pero aquí no son esa categoría, son pueblos milenarios, tienen una tradición y tienen un panteón en el cielo y un panteón en la tierra. O sea, digamos, es parte de lo que se tiene que conservar y es un espacio de biodiversidad importante. Chimalhuacán perdió la laguna justo cuando Porfirio Díaz dijo, vamos a gobernar las aguas, ¿no? Exacto, entonces Sí, de alguna manera ahí las están. aguas contestaron. Ahí están esas memorias que de alguna manera pues siempre regresan, ¿no? Es decir, de alguna manera no podemos pensar un tiempo lineal, es decir, que después de Atenco pueden suceder otras cosas, sino Atenco va a estar regresando con otras cuestiones, con otras situaciones, y ahora regresa obviamente con el caso de las mujeres compañeras que se están manifestando, pero también tiene que ver con el nuevo aeropuerto, ¿no? ¿Cuáles son los argumentos? Querría detenerme aquí porque, bueno, se han manifestado muchas cosas, desde el argumento económico, y entonces sale esta respuesta de pues que lo paguen ellos, y creo que no es por ahí. ¿Cuáles son los argumentos que esgrimen los habitantes de Atenco en contra del proyecto del nuevo aeropuerto? Primero, la destrucción del territorio, ¿no? Digamos, el romper el equilibrio que más o menos se ha mantenido en los últimos años. Obviamente es un proceso, digamos, muy complejo lo que sucede con el lago de Texcoco, pero de alguna manera sigue manteniendo una vitalidad impresionante en términos de, obviamente, de la reproducción de la vida de ese contexto. Entonces, lo que se va a eliminar de entrada, pues es, digamos, esa dimensión o ese patrimonio biocultural que es directo, pero también el tejido social, los vínculos con las otras comunidades, porque la entrada de este tipo de megaproyectos lo que genera es precisamente un conflicto al interior de las propias comunidades. Quienes venden, quienes ceden, quienes pues dejan de lado, digamos, la movilización, porque obviamente hay una exhibición directa del uso de la fuerza, y entonces eso genera precisamente también una desestabilidad al interior de las comunidades. Y obviamente también el ejercicio, las estrategias que tiene el poder, obviamente tiene que ver también con generar estos conflictos internos, ¿no? Y por otro lado, pues están, digamos, estas cuestiones que, como les comentaba, tiene que ver más bien con una dimensión mucho más amplia, porque obviamente es el nuevo aeropuerto, es el tren que intentan construir, que atraviese toda la Ciudad de México para conectarlo con el tren interurbano que va de Observatorio hacia el Estado de México, y va a pasar, y está pasando
por cientos de comunidades y obviamente está destruyendo el ecosistema, está aniquilando los ojos de agua que están en esas comunidades. Es decir, es un mega proyecto ¿no? No solo es, digamos, el aeropuerto así aislado, sino tiene que ver precisamente con una nueva configuración del espacio citadino, pero también de la zona metropolitana. Y la respuesta podría hacer eco de Porfirio Díaz y decir, es el progreso. ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué podríamos responder? ¿Qué tendríamos que responder como como un país que se hace responsable de su historia? Pues en buena medida es eso, ¿no? Tratar de encontrar ejemplos que permitan visibilizar lo que hasta ahora no está, digamos, enfrente de las personas o de, digamos, las movilizaciones. Es decir, voy a referir un tema en específico, ¿no? Uh-huh. En Observatorio va a llegar el tren interurbano, se están ampliando la línea 9 y la línea 12 del metro, y actualmente, obviamente por cuestiones de obras, nada más, están, digamos, destruyéndose las casas de ese contexto, de ese entorno, ¿no? Entonces, obviamente, el gobierno lo que está diciendo es vendan sus terrenos antes de que se caigan sus casas, ¿no? Libérense de esto, pero ¿a dónde van, no? O sea, es decir, no hay una respuesta y eso hace que de alguna manera podamos ver cómo hay toda una serie de procesos de gentrificación, de desplazamiento, de ocupación, que ven, que por lo menos nos vislumbran un futuro nada halagador y sobre todo, pues, la necesidad, uno, de documentarnos, de informarnos más allá de lo que dice, digamos, las autoridades oficialmente y sobre todo verlo en esta amplitud, ¿no? Porque obviamente están interconectadas todas estas cuestiones, lo que sucede en el Estado de México, lo que sucede en Puebla, lo que sucede en Hidalgo, lo que sucede en Cuernavaca, bueno, en Morelos. No se puede perder de vista que todo es un plan esto, ¿no? Stephanie, me llama la atención, bueno, no me llama la atención, pero ustedes apelaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué los llevó a esto, digamos? Se ha hablado mucho, no quiero decir nombres porque no lo tengo muy claro, pero se ha hablado mucho de no tenemos que apelar a las instancias internacionales, los mexicanos tendríamos que poder dirimir nuestros problemas entre nosotros. ¿Cuáles fueron las respuestas de las autoridades que los hicieron llegar a la Corte Interamericana y qué tan importante es la figura de los organismos internacionales? Sí, fue precisamente la falta de respuesta adecuada. Y no es un problema de los mexicanos, de las mexicanas, ¿no? De las personas. Uh-huh. Aquí es un problema de las instituciones que desafortunadamente en 2006 y hasta la fecha no brindan un acceso a la justicia. Desde el principio, en este caso, como sabemos, los hechos de represión fueron el 3 y 4 de mayo. Es importante también hacer la mención que en este caso, como en muchos otros casos de represión, de detenciones arbitrarias, además de ser detenida, además de ser torturada, la persona es acusada de delitos. O sea, la víctima de las graves violaciones es acusada de delitos que no cometió. Uh-huh. Fue así en el caso de estas 11 mujeres y muchas personas más detenidas en Atenco. Entonces, su lucha comenzó desde la cárcel, desde una situación de detención también injusta. De hecho, justo el día 10 de mayo de 2006 es cuando las personas detenidas reciben el auto de formal prisión, cosa que en la audiencia ahora en la Corte Interamericana una de las mujeres dijo, bueno, ese fue el regalo que le dieron a mi mamá el Día de la Madre, ¿no? Entonces, esa primera fase de la lucha tuvo que concentrarse, además de denunciar y buscar justicia por la represión, pues también pelear por la libertad, ¿no? Eventualmente salen de la cárcel todas las mujeres, entonces queda pendiente, sí, la justicia por lo que les pasó, pero ni a nivel estatal en el Estado de México, ni a nivel federal, porque por un tiempo hubo investigación federal también, que luego se declinó otra vez al Estado de México. En ningún momento hubo una investigación seria, diligente, realmente encaminada o con la intención de esclarecer los hechos desde una lógica no solamente de quienes participaron,
materialmente, sino también en la cadena de mando y de diferentes formas, ¿no? Entonces, después de, podemos decir, darle oportunidad, ¿no? Darle chance al propio Estado durante 2 años, al ver que no había ningún avance y ninguna voluntad política real de hacer justicia, es que las mujeres, estas 11 mujeres, de entre otras mujeres también sobrevivientes, decidieron llevar el caso al sistema interamericano. El papel del sistema interamericano es imprescindible en este momento para el país, desafortunadamente, porque no debería ser así y para nada. Yo creo que nadie quiere pasar, como pasaron estas mujeres, 10 años litigando en el sistema interamericano para llegar a la corte, porque así son los tiempos del sistema, porque por todos los casos que recibe el sistema, y México es el país, por cierto, que más peticiones genera cada año ante el sistema interamericano. Entonces, nadie quisiera pasar por todo ese camino, pero es hoy una de las únicas vías para exigir justicia. Y es muy interesante ver que en casos, vamos a poner el ejemplo, por ejemplo, de casos de tortura sexual a mujeres, ¿no? Que es un tema que estamos documentando mucho desde el PRO. Los únicos ejemplos de casos en donde hay alguien o hubo en algún momento alguien consignado son casos que han sido llevados al sistema interamericano. Entonces, sí, tristemente, hoy por hoy sí es un camino muy necesario para muchas víctimas porque no están encontrando respuestas aquí. Y claro, a través de esas sentencias internacionales, lo que buscan es impulsar cambios estructurales para que otras personas sí puedan, pues en primer lugar, no sufrir lo que sufrieron estas mujeres, pero sí encontrar también mejores respuestas desde el Estado y en general para tener acceso a la verdad, a la justicia, a la reparación, ¿no? Pues sí, esperemos que así sea. Fabián Bonilla, vamos a empezar un sexenio nuevo, aunque no va a parecer tan nuevo, parece ser, pero bueno, habrá que ver qué es lo que sucede, y Atenco va a estar en el centro de la discusión, ¿no? De un poco de soslayo, pero en el centro, a partir del proyecto del aeropuerto. ¿Cómo están viendo las perspectivas? Pues una es esa, digamos, es un tema que desafortunadamente a los habitantes y a las personas que están en movilización en Atenco, pues obviamente no se les da el estatuto dialógico, ¿no? Entonces, está hablando, digamos, los candidatos a la presidencia, en específico quienes están, digamos, en las encuestas como punteros, y está, digamos, el ámbito empresarial, ¿no? Es un diálogo entre ellos, hay un, digamos, que pasa por encima de las cabezas de todos, digamos, ¿no? Hay una serie de negociaciones, digamos, se construye, digamos, un contexto de un debate, pero donde están, digamos, las personas de Atenco excluidas, ¿no? Hace poco se publicó precisamente una carta manifestando, digamos, el posicionamiento del Frente de Pueblos, que de alguna manera no fue recogida en muy pocos medios, al interior digamos, del ámbito empresarial, pues silencio total. Del otro lado, en cuanto a los candidatos también, digamos, se hizo un mutis, ¿no? Entonces, de alguna manera eso también es como es un escenario nada positivo, porque obviamente de entrada no se le da, digamos, esto que demanda y exige el movimiento, es tener una representación, tener una voz, tener la posibilidad de que se escuchen sus argumentos, porque al final lo único que se hace es una construcción de la representación del otro, en este caso de Atenco, como los macheteros, como los violentos, como los antagonistas, y que siempre se van a manifestar en contra de todo, ¿no? Del progreso, del desarrollo, digamos, del beneficio de todas y de todos y todas las mexicanas. Entonces, de alguna manera, eso es muy, digamos, nada propositivo verlo hacia el futuro. Ojalá que haya una sensibilidad y que obviamente, digamos, tanto la clase política como, digamos, los ámbitos empresariales, pues en algún momento les caiga, digamos, esta sensibilidad en algún punto, ¿no? Para que puedan escuchar la voz que hasta ahora ha sido silenciada o ha sido representada a través de, digamos, de los propios dispositivos mediáticos, para poder solo ver un estereotipo y un prejuicio de aquel sujeto
que se opone al progreso, ¿no? Entonces, yo pienso que la idea es ahora, pues, el acompañamiento, pero también ese acompañamiento tiene que generar propuestas de innovación, de creatividad, ¿no? Porque obviamente están las marchas, están las movilizaciones. Hace poco, en el marco digamos, de lo que ellos están también como resignificando como el Mayo Rojo, pues hubo, digamos, también muy poca gente saliendo a las calles, porque obviamente también la cuestión de las marchas ya ha sido demasiado erosionado, ¿no? Este ámbito que podría haber sido una acción política en su momento, pues ya tampoco hay, digamos, muchas cuestiones a favor de este tipo de movilizaciones, pero obviamente creo que sí pueden generarse cuestiones ahí y sobre todo, pues, verlo desde diferentes dimensiones, ¿no? Lo que se está haciendo en la Corte Interamericana creo que es fundamental, pero también lo que se puede hacer, digamos, de este otro lado, la dimensión más comunicativa por un lado, pero también la dimensión política, los vínculos, las interacciones, el generar otro tipo de referentes y sobre todo, pues, airear, ¿no? Digamos, el discurso político, el discurso de campañas, el discurso que solo está atendiendo ciertos intereses, que pueden ser, no sé, buenos, adecuados, pero obviamente hay un interés mucho más grande que es precisamente la vida. Al final, lo que ellos están defendiendo es la vida, ¿no? Esa es, digamos, la cuestión bien dramática al mismo tiempo, tan básica, pero al mismo tiempo es dramática porque ellos simplemente su defensa es por la vida. Sí, creo que esto es importante y creo que valdría la pena ponerlo además en un contexto global, ¿no? Realmente, sí, o sea, mencionaste agua, mencionaste especies, mencionaste diferentes tipos de hábitats y medio ambiente. Entonces, sí, lo que estamos hablando de muchas cosas que no solo le tocan, por supuesto le tocan al país, pero también le tocan al mundo, o sea, realmente menos desarrollo y más bienestar, ¿no? Claro. Estaría bueno. Pero bueno, lo seguiremos platicando. Muchísimas gracias, doctor Fabián Bonilla, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, también egresado de Radio UNAM de distintas maneras. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Stephanie Ehrenbruer, coordinadora del área internacional del Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez, por participar en esta conversación. Gracias a los dos por acompañarnos. Al contrario, muchas gracias. Muchas gracias. Y nos vamos a pausa. Primer movimiento. Hacemos comunidad. Movimiento. Podcast y transmisión en directo en www.radio.unam.mx. Ya son las 9:05 de la mañana de este 10 de mayo y estamos en la cabina de Primer Movimiento, aquí continuando con la tercera hora de esta emisión. Interesantísimo lo que nos exponen Fabián Bonilla López y Stephanie Ehrenbruer en esta conversación sobre Atenco y sobre lo que se tiene que exigir para el futuro, y habrá que seguir exigiendo justamente. Sí, creo que el final de esta conversación donde tanto Fabián como Stephanie hablaron de lo que se tiene que hacer, de realmente cómo nos tenemos que involucrar y hay que tomar una dimensión también, verlo desde afuera, digamos, ¿no? Tomar la dimensión internacional, tanto en temas ecológicos como en temas de derechos humanos, como en temas de
cuánto más pobres nos estamos volviendo si pensamos que este país tiene que ser de una sola manera y tener un solo modelo de aquello que se llama desarrollo, ¿no? En lugar de pensar en bienestar y en colaboración y en coexistencia. Pero bueno, esos son otros temas de los cuales nos seguiremos ocupando porque es lo nuestro. Nos seguiremos ocupando, así como nos ocupamos todos los días de la poesía necesaria. ¿Ya están listos? Vámonos para allá. Primer movimiento. Hacemos comunidad. Es hora de poesía necesaria. Poesía necesaria, querido Miguel Ángel Quemain. Sí, voy a leer Tres mujeres, un fragmento de Tres mujeres de Sylvia Plath, que es un poema organizado en tres voces, extraordinario, de esta escritora estadounidense que nació en 1932 y murió, siempre se muere de manera prematura, pero ella murió en 1963. Y este poema es muy, muy interesante. Voy a acompañarlo, lo vamos a acompañar con una canción de Pink Floyd que viene en el álbum The Wall, que se llama Mother. Tercera voz. Es una pequeña isla, dormida y apacible, y yo soy un blanco navío mugiente. Adiós, adiós. El sol está caliente, muy lúgubre. Las flores de estas alas son rojas y tropicales. Vivieron toda su vida detrás del vaso, cuidadas con ternura. Todavía enfrentan un invierno de sábanas y rostros blancos. Tengo muy pocas cosas en mi valija. Los vestidos de una mujer gorda que no conozco. Ahí está mi peine y mi cepillo. Hay un vacío. Soy tan vulnerable de repente. Soy una herida que abandona el hospital. Soy una herida que dejan partir. Atrás dejo mi salud. Dejo a alguien. ¿Qué querría adherirse a mí? Desato sus dedos como vendajes. Me voy. Segunda voz. Soy mía de nuevo. Todo está en su lugar. Estoy desangrada, blanca como la cera, no tengo ataduras, soy plana y virginal. Esto quiere decir que nada ha sucedido, nada que yo no pudiera estar borrado, arrancado, raspado, recomenzado. Estas pequeñas ramas negras ya no piensan en florecer, y estos cauces tan secos ya no sueñan con la lluvia. Y esta mujer que me encuentra en los escaparates está impecable. Estuvo a punto de ser transparente como un espíritu. Tímidamente es como ella sobrepone su cuidada persona al infierno de naranjas de África y de cerdos colgados de las patas. Más tarde ya vuelve a la realidad. Soy yo, quien saborea la amargura entre los dientes, la incalculable maldad cotidiana. Sylvia Plath. Just a waste of time. Hush now, baby, baby, don't you cry. Mama's gonna make all of your nightmares come true. Mama's gonna put all of her fears into you. Mama's gonna keep you right here under her wing. She won't let you fly, but she might let you sing. Mama's gonna keep baby cozy and warm. Ooh, baby. Ooh, baby. Baby, of course Mama's gonna help build the wall.
Do you think she's dangerous? Tell me. Mother, would she tear your little boy apart? Mother, will she break my heart? Don't you cry. Mama's gonna check out all your girlfriends for you. Mama won't let anyone dirty get through. Mama's gonna wait up until you get in. Mama will always find out where you've been. Mama's gonna keep baby healthy and clean. Ooh, baby. Ooh, baby. Ooh, baby. You'll always be baby to me. Mother, did it need to be so high? Primer movimiento. La mesa del día. Jueves de Mundos Posibles y ya está con nosotros el doctor Alberto Betancourt en este heroico 10 de mayo sobreponiéndose a la gripa, al malestar. Pero aquí Sí, estamos. Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenos días. Luisa, Buenos Juan días. Inés, ¿qué tal? ¿Qué travesura vamos a hacer hoy? ¿Qué vamos a hacer, No querido sé, Pinky, Alberto la misma de Betancourt? todos los días. Cuéntanos. Eso suena bien. Pues miren, yo quisiera platicar con ustedes sobre el grave riesgo que existe de que un muy pequeño grupo de empresarios intente imponerle a nuestro país lo que podríamos llamar una democracia acotada, en la que se vale elegir ciertas cosas siempre y cuando todo siga igual. Ujú. Yo creo que nosotros estamos viviendo en una coyuntura electoral extraordinariamente complicada, inédita y trascendente. Nos ha tocado vivir un momento político, histórico, pues realmente muy complicado y sui generis, lleno de sorpresas. Nadie sabe lo que va a pasar. Vivimos en un país extraordinariamente adolorido. Escuché y por supuesto mando un saludo a los defensores del último territorio lacustre de nuestro valle, o uno de los últimos, también Xochimilco, desde luego Tláhuac. Pero bueno, vivimos en un país extraordinariamente adolorido. Tenemos por lo menos 50 homicidios diarios, 3 secuestros, 470 robos diarios. Me asomé a las cifras de la reunión de consejeros de seguridad pública, así que el dato que voy a dar pues realmente me pareció estrujante. Ellos dicen que hay 20 millones de delitos denunciados cada año y se presume que hay otros 20 millones de personas que padecen algún delito y que no lo denuncian. 40 millones de personas, casi la mitad de la población de nuestro país, que es víctima de algún delito a lo largo del año. Bueno, en ese contexto tan difícil, el proceso electoral tiene su chiste, están muchas cosas en juego y pues por el momento la mayoría de las encuestas parece mostrar que el movimiento popular electoral que apoya a Andrés Manuel López Obrador lo ha llevado a la cumbre de su popularidad. Hace unas 2 semanas, viendo la encuesta que publicaba el periódico El Universal, yo me di cuenta que incluso sumando los votos de José Antonio Meade y Ricardo Anaya, incluso sumando los votos, cosa que es prácticamente imposible, porque aún si hubiera un acuerdo público subterráneo, no todos los priistas votarían por Anaya, ni todos los panistas votarían por Meade, pero el hecho es que, a pesar de eso, la verdad es que, pues, todavía pueden pasar muchas cosas.
Las los- encuestas no siempre dicen lo que va a No, ocurrir. y todos ¿no? los Ese es actores un- políticos están poniendo todo su en oficio efecto. y sus pasiones para tratar de incidir en el resultado electoral. Entonces, pues pueden pasar muchas cosas todavía. Y por ejemplo, pues yo he mencionado aquí, uno de los riesgos que yo veo es que hay un grupo muy pequeño de empresarios, los más ricos y poderosos de México, que intentan imponer esto que he llamado una democracia acotada. Por lo pronto lo que tenemos es que José Antonio Meade y Ricardo Anaya se están disputando enconadamente el segundo lugar para desde ahí tratar de negociar una alianza que les permitiera crear un frente contra Andrés Manuel López Obrador y poder cerrarle el paso de aquí al día de la elección. Así que yo para mi directorio, para mi diccionario personal con los actores políticos he tratado de rastrear un poco el discurso político de Ricardo Anaya. Yo quisiera hacer algunos comentarios respecto a sus acciones. En Tolvanera, Roberto Zamarripa, que lleva muchos años cubriendo al PAN, afirmó el 7 de febrero que Andrés Manuel López Obrador contiende contra 3 candidatos panistas: José Antonio Meade, Margarita Zavala y Ricardo Anaya. Meade fue director de banca en Hacienda y director de Ban Rural con Fox, y fue secretario de Hacienda y secretario de Energía con Felipe Calderón. Por su parte, Ricardo Anaya fue subsecretario de Turismo, fue presidente del PAN, y Margarita Zavala pues tiene 30 años de militancia en ese partido. De tal manera que Andrés Manuel López Obrador pues está enfrentando a 3 panistas. Por otra parte, Salvador García Soto, que sigue a Ricardo Anaya en el periódico El Universal, nos recuerda que Ricardo Anaya contendió en el año 2000 por una diputación local y obtuvo el 7.4% de los votos frente al 62% del candidato del PRI. Fue posteriormente secretario particular del gobernador queretano Francisco Garrido Patrón, quien en 2009 lo impulsó a diputado local y posteriormente a coordinador de la facción panista. Trabajó en el sexenio de Felipe Calderón, fue subsecretario de Planeación de la Secretaría de Turismo y después, en 2009 me parece, en 2012 se convirtió en diputado federal plurinominal. Y ahí se acercó, estoy siguiendo a Salvador García Soto, que es la fuente a la que hoy hago referencia en este apartado, digamos, se acercó a Manlio Fabio Beltrones, a quien pidió, bien entrecomillada la frase en el texto de Salvador García Soto, apoyo y consejo. Y con el apoyo del coordinador panista Luis Alberto Villarreal, que después se hizo muy famoso por los moches, Ricardo Anaya respondió el 1 de septiembre de 2013 el informe presidencial, de donde saltó a la presidencia de la Cámara de Diputados, donde operó 9 de las 12 reformas impulsadas por el presidente Enrique Peña Nieto. De tal manera que, no solamente como él ha dicho, fungió como presidente de la Cámara de Diputados, sino que en ese cargo él operó la aprobación de las reformas. En ese sentido, yo pienso que hay una impostura en su discurso, porque él tiene que presentarse como lo que es, ¿no? Digamos, un continuador de la política de Enrique Peña Nieto, la cual ha defendido públicamente. Existen una enorme cantidad de evidencias, y como tal, pues ahora pues le cuesta, creo yo, trabajo presentar algo en lo que se pueda él mostrar como auténtico opositor, porque pues él apoyó estas reformas. Bueno, le estás pidiendo que obre con congruencia. Pues sí, yo Es creo que el los candidato mexicanos... del PAN y del PRD. Sí, pues eso ya lo vuelve un poco difícil. Ajá. No voy a usar un calificativo, pero se me ocurre uno así para, digamos, una persona que tiene doble personalidad, por decirlo de alguna manera. Bueno, en ese momento, cuando él era presidente de la Cámara de Diputados, Luis Videgaray fue el enlace entre la Cámara y Los Pinos. Hubo una intensa relación y una alianza estratégica entre Ricardo Anaya y Enrique Peña Nieto, y el 5 de febrero de 2014, Ricardo Anaya pronunció un encendido discurso en el Teatro de la República para lisonjear a un extasiado presidente Enrique Peña Nieto. En un momento más yo le voy a pedir de favor a nuestra amiga María Nuche si nos hace favor de poner el vínculo de este discurso, que me parece verdaderamente interesante. En ese momento Ricardo Anaya dijo, lo voy a citar textualmente: fueron tantas y tan trascendentes las reformas promulgadas por el presidente de la República que no hemos terminado de dimensionar la importancia de las mismas.
la importancia de los cambios. México vivió en los últimos meses el cambio institucional más importante en los últimos 100 años. Creo profundamente en la ruta trazada por las reformas. En tiempos de la revolución, mucha gente escondió aquí en esta hermosa ciudad muchos tesoros. Señor presidente, le dijo Ricardo Anaya a Enrique Peña Nieto, hoy los que estamos aquí nos llevamos el gran tesoro de sus reformas. A partir de ese momento, pues él prosigue una relación de alianza estratégica con Enrique Peña Nieto y de acuerdo a un texto de Álvaro Delgado publicado en Proceso, esto llevó a que en el debate de junio de 2015 Javier Corral afirmara: a Ricardo Anaya se le han hinchado las manos de aplaudirle al presidente Enrique Peña Nieto. Entonces, bueno, este es el primer momento, digamos, la gran luna de miel política que se establece entre ambas personalidades. Y posteriormente, esta parte a mí me queda un poco más oscura, me es más difícil de desentrañar. Viene una ruptura, de acuerdo, vuelvo a García Soto. Hay, al parecer, él dice que el motivo de la ruptura es porque Ricardo Anaya se acerca con Carlos Salinas de Gortari y a partir de ese momento pues empieza a haber un distanciamiento entre ambos. Según una fuente cercana a la presidencia, dice Salvador García Soto, Aurelio Nuño fue quien propuso la estrategia de acusar penalmente a Ricardo Anaya. El 5 de marzo de 2018, Ricardo Anaya declaró ante la sede del Movimiento Ciudadano: ya estuvo bueno de que haya intocables en este país. Aquí, el que la haya hecho la tendrá que pagar, y esto incluye al presidente de la República. Perdón, esta última parte es una cita de Álvaro Delgado, no de Salvador García Soto. Retomo Serpientes y Escaleras, una nota del 21 de abril, en la que Salvador García Soto afirma que en una fiesta que se convirtió en un gran acontecimiento político, el cumpleaños de Carlos Salinas de Gortari, en Residencial Bosque de Tlalpan, varios de los asistentes le pidieron al presidente Enrique Peña Nieto menguar su animadversión por Anaya y crear condiciones para una alianza. Después de la fiesta, esto dice Salvador García Soto, Luis Videgaray volvió a acercarse a Ricardo Anaya para pedirle que bajara los ataques contra Mitt y se concentrara en López Obrador. Al parecer esto no está explicado. En unos días posteriores, Salvador García Soto publica en Serpientes y Escaleras, pues no sé si decir otra versión o si hubo un cambio de rumbo, pero lo que él afirma es que después de de este primer intento de negociación, lo que ocurrió fue que un grupo de empresarios, Ramírez, Larrea, Tricia, Bayares y X González, se reunieron en privado con Ricardo Anaya para pedirle moderar su discurso contra el presidente y Mitt, y posteriormente fueron a Los Pinos a hacerle la misma solicitud al presidente. Es un asunto muy delicado lo que ellos están planteando. Lo que está planteando Salvador García Soto, yo me estoy ciñendo a su artículo, no me consta si esto realmente ocurrió, lo que estoy haciendo es citar la fuente, y dice que la presión contra el presidente fue tan fuerte que el presidente tuvo que responderles en público con un contundente: con Anaya no vamos con Anaya, ni le muevan a eso porque por ahí no vamos. El presidente dijo: si quieren alianza sería con Mitt como candidato. Y a los pocos días, estamos haciendo referencia a la semana, el equipo de José Antonio de Mitt realizó un reajuste y planteó que ningún voto a Anaya y nombró a René Juárez Cisneros como presidente del PRI, lo cual no sé a ustedes, pero a mí me puso en estado de alerta por los vínculos que tiene René Juárez Cisneros con Rubén Figueroa Alcocer, que como todos sabemos, porque forma parte de la historia de México, está involucrado o estuvo involucrado con la matanza de Aguas Blancas. Muchos analistas han leído esta designación de René Juárez Cisneros como el hecho de que entra el equipo duro, el equipo de operadores electorales, el equipo que, como dijeron recientemente, está dispuesto a pelear a muerte por ganar las elecciones. Es que desde el principio de tu comentario, Alberto, lo que estoy pensando es en la elección del Estado de México, ¿no? O sea, no es posible, o sea, no se nos ha olvidado, ¿no? No se nos ha olvidado cómo fue ese proceso electoral, cómo llegaron todos los operadores, cómo teníamos a todos los secretarios de gobierno
los secretarios de Estado todos los fines de semana en sus tiempos privados, en sus tiempos libres, haciendo campaña, ¿no? Rosario Robles, José Narro, o sea, realmente hay una lista importante y un antecedente fundamental para este tema, ¿no? O sea, no sé, ¿qué? ¿Ya se les olvidó cómo operaban hace 3 meses? ¿Ya perdieron el manual? No citas cualquier caso, ¿no? La elección Claro. en el Estado de México fue realmente un ejemplo de lo que puede ser una elección en la que hay autoridades federales, estatales, con las manos metidas en el proceso electoral. Y por cierto, de ese proceso me estaba yo acordando, de ese proceso electoral, algo que me llamó mucho la atención es que circuló en la prensa la versión de que había habido un acuerdo entre el PRI y el PAN en el sentido de que ahí no iba a haber una alianza entre el PAN y el PRD, cosa que a mí me llamó mucho la atención porque en otros estados de la República sí ocurrió y nosotros hemos citado aquí el texto El Amaciato de Álvaro Delgado, en el cual se menciona claramente que hubo un acuerdo entre el presidente Enrique Peña Nieto, entre el aquel entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, y el entonces presidente Felipe Calderón, en el sentido de que no hubiera una alianza electoral entre PAN y PRD en el Estado de México. En aquella ocasión incluso se habló de que el pacto se firmó en la Secretaría de Gobernación. Eso parece apuntalar la idea de que efectivamente pudiera haber habido, como se insinuó en la prensa, otra vez un acuerdo entre el PAN y el PRI, en el sentido de que en el Estado de México no irían en la alianza el PAN y el PRD. Yo creo que es un momento de relajarnos un poquito, si les parece bien. Pienso que podríamos escuchar a Vincent Velázquez con esto que se llama La Llama de la Esperanza para activar nuestras fibras ciudadanas. Que la música florezca, que llueva poesía y amor para que cese el dolor y la vida resplandezca. Que la palabra humedezca la memoria, el corazón, que el poder de la intuición nos ilumine y embriague para que nunca se apague la llama de la pasión. Que las musas y los hados en mágico abracadabra, con el canto y la palabra aticen fuegos sagrados. Que amores apasionados alumbren la lontananza. Que cada paso en la danza dibuje mundos risueños y que encienda nuestros sueños la llama de la esperanza. Ya estamos de regreso aquí en esta reflexión de Alberto Betancourt sobre este proceso electoral que realmente tiene raíces históricas muy profundas, Alberto. Sí, gracias, Miguel Ángel. No sé qué opines, pero yo la verdad pienso que debido a la complejidad, la importancia y la intensidad pasional que tiene este proceso electoral, nos obliga a todos, o por lo menos yo diría es muy recomendable para todos, el tratar de seguir los acontecimientos de la manera más puntual que se pueda. Yo creo que quizá como nunca antes es importante, bueno, o más bien como muchas veces antes, Sí. nuevamente es muy importante registrar los acontecimientos políticos, discernir sobre las diferentes versiones, reflexionar sobre las interpretaciones que están en curso y realizar una reflexión y una discusión colectiva respecto a lo que está pasando en el proceso electoral. Yo creo que todo proceso electoral de suyo es
así, no sé si voy a usar abusivamente el término, pero digamos que lacanianamente toda elección es un misterio porque se refiere al deseo del otro. Y al deseo de muchos otros, a un deseo colectivo, siempre es un misterio por quién va a votar la gente. Pero en esta ocasión, pues yo creo que es muy interesante analizar todo lo que está pasando o todo lo que pase de aquí al día de la elección. Hay un algoritmo del deseo, Alberto, que se trabajó durante el sexenio de Calderón y se trabajó en la elección del Estado de México, ¿no? ¿En qué sentido? Hay un algoritmo que vacía y nutre, que nutre la presencia electoral en las urnas, que se sacan y meten, como se ha comprobado en distintas... Salvador García Soto, justamente la columna del pasado lunes, está dedicada a cómo funciona el algoritmo en las urnas, ¿no? Cómo funcionó el fraude con las credenciales de elector de personas fallecidas y cómo cómo el INE determinó en un conteo de esas llamadas falsificadas, en el caso de Margarita Zavala y del Bronco y de Ríos Peter, cómo había funcionado nutrir con esa base de datos a los electores, a las personas que deseaban que estos fueran candidatos independientes, ¿no? Sí. No, yo nada más me quedé pensando en toda elección es un acto de deseo, sí, pero tenemos tiene que ser eso, Sí. ¿no? No tiene que ser como nadie más salió a votar porque Sí. todos tienen miedo, ¿no? ¿Qué Exacto. pasa con el miedo? Entonces todos podemos aprovechar ese espacio vacío que hemos nutrido con miedo para hacer que gane el que nosotros deseamos, ¿no? Nosotros siendo el grupo de interés que tú quieras, ¿no? Así es. No sé si tuvieron la oportunidad de asomarse el domingo a un texto que publicó Álvaro Delgado en la revista Proceso, que se llama Ricardo Anaya, político rico, paladín de millonarios. En este texto, Álvaro Delgado plantea que Ricardo Anaya ha asumido expresamente la defensa de los planteamientos del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios y que Claudio X González ha sido el principal impulsor de su campaña. Ahí dice Álvaro Delgado que el empresario que preside Mexicanos contra la Corrupción, Mexicanos Primero y Bécalos, pues ha sido realmente como el artífice de esta campaña de Ricardo Anaya, y habla de la designación de Víctor Almeida como coordinador, digamos, del sector empresarial de la campaña de Ricardo Anaya. El vínculo. Sí, y cómo tiene relaciones con José Luis Barraza, quien fuera presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Y bueno, pues viene algo que a mí me llama mucho la atención, cuando Andrés Manuel López Obrador denunció que Alberto Balleres, propietario o accionista mayoritario del Palacio de Hierro y del ITAM, cuando descubrí esto también entendí muchas cosas respecto al papel que juega el ITAM y toda la filosofía empresarial que lo permea. En ese mismo grupo, dijo Andrés Manuel, se encontraba también Jorge Larrea, del Grupo México, con una larga historia de desdén por las condiciones de los trabajadores, Eduardo Tricio, del Grupo Lala, y Alejandro Ramírez, de Cinépolis. Y Andrés Manuel se refirió a ellos como una minoría rapaz que no quiere perder el privilegio de mandar por encima del Estado y que, cito, tienen confiscadas a las instituciones y tienen secuestrado al gobierno. Ricardo Anaya salió inmediatamente a defenderlos, dijo que había regresado el Andrés Manuel López Obrador violento, y esta, digamos, asunción del discurso empresarial de Ricardo Anaya, que yo sí considero realmente populista, porque a pesar de encarnar los designios empresariales, incluso no diría empresariales, sino de un sector, muy particular, de una clase muy compleja y muy heterogénea, que es la de los empresarios, pues él se presenta, lo vi por ejemplo en esta pasarela amarilla gigantesca que instalaron en el Monumento a la Revolución durante el 29 aniversario de la fundación del PRD, lo vi, me refiero a los medios de comunicación, y se presenta como si estuviera encarnando intereses vinculados a la tradición a la que pertenecía antes el PRD. O sea, que es el heredero de Berto Castillo y de Cuauhtémoc Cárdenas. Imagínate nada más qué papel. Y lo mismo en el encuentro con los 800 consejeros de Citibanamex, el candidato pues habló de la importancia, por ejemplo, de cerrarle el paso a la gente y de combatir a quienes se oponen a desmantelar la reforma educativa. Yo he mencionado aquí que a mí me parece que la importancia que pueda tener la candidatura de Andrés Manuel López Obrador es directamente proporcional a la capacidad que tenga ese movimiento de desmarcarse
de lo que han sido las políticas aplicadas por Enrique Peña Nieto. Y creo que en ese sentido, pues lo que vamos a ver el día de la elección es una especie de referéndum. Y el referéndum sería, ¿quiere usted continuar con las políticas públicas que se han aplicado en el sexenio de Enrique Peña Nieto? ¿Sí o no? Y ese sí o no creo que en buena medida se va a expresar a partir de si se vota por cualquiera de los candidatos o se vota por Andrés Manuel López Obrador, candidato que por supuesto también, pese a su importancia histórica, tiene sus propias contradicciones y ha titubeado en puntos esenciales, pero que ha mencionado algunos elementos que a mí me parecen que sí lo distancian en cierto sentido de la continuidad. El tema de echar abajo la reforma educativa, el tema del aeropuerto que se acaba de abordar aquí, el tema de revisar la reforma energética. Y en este sentido, pues me parece a mí que lo que ha hecho Ricardo Anaya, pues en buena medida ha sido asumir más bien esta visión empresarial, y lo ha hecho, por ejemplo, cuando se presentó en la reunión de del Consejo Mexicano de la Radio y la Televisión, en donde dijo que los spots representan una confiscación del tiempo privado que se podría utilizar para hacer negocios. Obviamente, pues es una visión en la cual le parece que el hecho de que haya una comunicación política pública, todos estamos, por supuesto, saturados con los spots, pero ahí es donde yo creo que uno tiene que ser responsable. El modelo de comunicación que se ha implementado ha impedido lo que ocurría antes, y es el hecho de que los partidos transferían fuertes sumas de dinero a los medios de comunicación privados para promocionar a sus candidatos. Y creo que ahora pues eso ha cambiado un poco, y por eso es muy ilustrativo de la visión del mundo que tiene Ricardo Anaya, el hecho de que él haya pensado en el tiempo público como una especie de confiscación del tiempo al aire que se podría aprovechar para hacer negocios. Lo analizamos ayer en una mesa dedicada a la CIRT y la participación de los candidatos frente a esta asociación de radiodifusores y de televisión del país. Fue muy interesante. Se puede consultar ese podcast que fue la nota nacional de Primer Movimiento. Yo me lo perdí, fíjate, lo voy a buscar. Es muy interesante. Lo hablamos, sí, el lunes con Aime Vega. El lunes. Qué bien, el lunes entonces. Sí. Es un tema muy importante, lo voy a buscar desde luego. Yo quisiera pues terminar con dos ideas muy rápidamente. La primera es una cosa que plantea Roberto Zamarripa en su columna Tolvanera, en la que describe la visita que hizo Ricardo Anaya a Lagos de Moreno para promover la candidatura de Enrique Alfaro del Movimiento Ciudadano, que provocó un shock en los panistas históricos. Y dice Roberto Zamarripa, que ha seguido al PAN durante décadas, que Anaya ha destruido el PAN y que pues actualmente está enfrentado con 3 expresidentes de ese partido, con Felipe Calderón, con Manuel Espino y con Germán Martínez, y que frente a la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, cuando Alfaro pidió a los militantes panistas que escondieran sus banderas, provocó un verdadero shock en los panistas de vieja cepa que estaban ahí, que no daban crédito a lo que estaba ocurriendo. La verdad es que el PAN se está desgajando. Intenta compensar esos votos con la suma que está haciendo de otros partidos como parte del frente, pero la verdad es que el panismo se está desgajando, y incluso llegamos a ver en la semana anterior como en algunos mítines de Andrés Manuel López Obrador se presentaba gente con banderas panistas. Entonces, me parece que este es un dato interesante. Finalmente, yo quisiera decir algo que me preocupa mucho y que me parece que vale la pena hablar, porque yo creo que nosotros tenemos que contribuir a crear un clima de diálogo y de paz para la jornada electoral. Tú, Juana Inés, mencionabas el hecho de que el temor podría jugar un papel importante en el proceso electoral, y lo que tenemos que hacer entre todos los mexicanos es desmantelar la posibilidad de que haya, no sé, por ejemplo, la aparición de grupos organizados, ¿no? De golpeadores. A mí me preocupó mucho, por ejemplo, el día del debate, la presencia de algunos grupos pues digamos intimidadores que estaban afuera del Palacio de Minería, y yo pienso que a todos nos preocupa el hecho de que pudiera haber este tipo de manifestaciones. Por supuesto, lo que pasó esta semana con Ricardo Alemán me parece que es muy ilustrativo del tipo de cosas que se tienen que impedir, ¿no? El hecho de que haya llamados a la violencia. Yo creo que el lenguaje siempre es un espacio en el que se manifiestan los valores, los temores de la sociedad, y pues es un espacio también, digamos, de combate. Y yo creo que nosotros tenemos que evitar
que en el lenguaje que el lenguaje se cargue de términos que promueven el odio. Yo por lo pronto propondría expurgar de nuestro léxico la palabra chairos, que me parece que es extraordinariamente despectivo, muy sintomático de una manera de ver el mundo, y quisiera cerrar mi intervención pues diciendo que independientemente de la diferencia de ideas que puede haber entre los candidatos, me parece que a veces hay una carga de rencor en el discurso que pronuncia Ricardo Anaya, que a mí me recuerda mucho pues algunos de los momentos en los que el PAN, abandonando la tradición del catolicismo social, se acercó más a esta tradición, digamos, anticomunista, que también forma parte de ese partido y que me parece que está muy presente en algunos de los tonos, en algunas de las maneras, ¿no?, en las que Ricardo Anaya pronuncia la palabra Andrés Manuel López Obrador, y no solamente cómo pronuncia la palabra, sino esta intención muy clara de generar temor en lugar de irse a la discusión de las ideas. En lugar de proponer, ¿no? Sí. También el Yunque es panista. Así es. Ni modo, pues, tiene uno que hacerse cargo de esa historia, y creo que hay una parte, cuando hablas de democracia acotada, cuando pensar en que vivimos en una democracia, cuando hay, lo hablamos aquí también cuando hablamos con Juan Angulo del sur de Guerrero, cuando hay hay municipios en los que no se van a poder instalar casillas por problemas de inseguridad, ¿no?, donde no se puede garantizar que la gente pueda salir libremente a votar, porque no puedes ni salir a la tienda, pues no puedes salir a ningún lado. Digamos, cuando lo mencionas con funcionarios del INE o con gente vinculada con el INE, te contestan que todo en la elección, en el día de la elección, está perfectamente cuidado, que la elección la hacemos todos, que todos podemos ser observadores, que todos somos, sí, ¿no?, el día de la elección. Pero ¿cómo llegamos a esa elección, ¿no? Llegamos en un país dividido, en un país confrontado, que se ha confrontado desde el discurso y desde la acción de muchas maneras, en un país desigual, en un país donde no se puede salir a la calle, donde siempre tenemos miedo de las consecuencias porque no sabemos cuáles van a ser las consecuencias, porque no están escritas en la ley, ¿no? Porque las leyes ya no nos dicen nada. O sea, pensar en un régimen democrático y en una elección libre, en ese contexto, el problema no es el día de la elección, el problema es el día antes, los días antes y los días después, ¿no? Sí. En la elección se contará lo que se tenga que contar y se harán las sumas que se tengan que hacer y será todo transparente, pero antes y después, ¿qué pasa con esas opacidades, ¿no? Sí, y esta parte que documentas de una manera muy importante, Alberto, que es esta parte de las raíces históricas del tema, ¿no? En su momento en René Delgado en Reforma, y lo ha hecho muy puntual Roberto Samarripa, hacer este tejido fino de un periódico, digamos, tan ocupado por el sector empresarial, documentar los distintos momentos de las empresas, ¿no? Yo creo que no hay que olvidar las raíces de las empresas en México, y no hay que confundir a unos empresarios con otros, ni a los organismos empresariales que desde 1916 y 17 encabezan la articulación con el diálogo con el Estado mexicano y con las organizaciones sociales, tanto sindicatos como las entidades estatales y municipales. Yo creo que no todos los empresarios son iguales. Yo creo que la Coparmex, la Concamín son distintas. El consejo, primero era el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, hombres, hasta que entró una mujer, ¿no? Se convirtió en el Consejo Mexicano de Negocios. Yo creo que es importante señalar también los temores que, como señala Juana Inés, tienen que ver con otras figuras. Yo creo que el empresariado mexicano también, sobre todo los que tienen grandes empresas internacionales como FEMSA, como Bimbo, como Cemex, han tenido posturas muy neutras, muy adecuadas no han tomado ese partidismo que tanto afecta, sino que han tenido una posición que también tienen que tener ellos en el marco internacional. Estados Unidos en Bimbo, Estados Unidos en Europa, en Asia, ¿no? Por ejemplo, por proponer Cemex, lo mismo que quebró en Venezuela, pero Bimbo sigue en Venezuela, afrontando todas las vicisitudes que se tiene. Yo creo que hay un sector empresarial importante que ha avanzado con México y que hay un recorrido por las privatizaciones, Alberto, ¿no? Importante. La última del Fobaproa, que fue muy importante, se privatizaron carreteras, azúcar, muchas cosas que el empresariado tiene que reflexionar. El sexenio empezó bajándole la cabeza a los empresarios a un excusado de auditorías,
Yo creo que tienen que recordar eso, los empresarios, para enfrentarse a un Estado también tremendo, ¿no? Recuerdo el empresariado enfrentado a Gil Díaz. Hay muchas cosas que tienen que recordar los empresarios y las humillaciones que han sufrido del PRIismo, ¿no? del partido en el gobierno y también del gobierno de Calderón, ¿no? Es que el corporativismo no solamente ha existido en el sector obrero o en el sector campesino, el corporativismo en el sistema político mexicano ha existido de manera muy fuerte en el sector empresarial, y yo creo que lo que acabamos de ver con el desplegado así, ¿no?, fue justamente una muestra de corporativismo realmente extraordinario. Obviamente pienso que los empresarios, al igual que el resto de los mexicanos, tienen todo el derecho a expresar sus puntos de vista políticos, pero creo que lo que tendríamos que documentar y que sería muy importante seguir investigando es que, por ejemplo, si fue real esta reunión que sostuvieron los empresarios con el presidente de la República para pedirle que intervenga, aunque yo diría que intervenga aún más en el proceso electoral, pues ya estaríamos hablando de algo que incluso violenta la ley. Creo que a eso se debió la reacción del presidente, que salió a decir que no es cierto, que nadie lo estaba buscando, el vocero de la presidencia, que tuvo que salir a hacer la aclaración respecto al tema, y en ese sentido pues yo coincido contigo. Creo que lo que sí tiene que cambiar es este modelo en el que muchos empresarios se han enriquecido al amparo del poder público, y pues no sé, pienso por ejemplo en la presencia de Diego Fernández de Ceballos en el equipo más cercano, en el entorno de Ricardo Anaya. Diego Fernández de Ceballos, por decir algo, según Ana Lilia Pérez, pues manipuló para que llegara Nava al despacho de asuntos jurídicos de Pemex y pudiera garantizar que se facilitara el hecho de que Oceanografía pudiera evitar los juicios que se iban a abrir en su contra, ¿no? Entonces ha habido todo un tráfico de influencias que es necesario combatir y que es lo que tiene que terminar, y que no tiene nada que ver con lo que otro tipo de empresarios está haciendo, y que son empresarios que han pues que no se han aprovechado del poder público o que no han practicado el tráfico de influencias. Hay que revisar quiénes se han enriquecido de las privatizaciones desde el 82 hasta el 2006. Yo creo que hay muchos trabajos que documentan esos procesos de enriquecimiento, tanto en el continente, en África, en América Latina, en Europa. Todos los procesos vale la pena documentar cómo la privatización funciona como un regalo y como una canonjía política, ¿no? Y las concesiones radiofónicas también ayudan, muchachos. Sí. Pues muchas gracias a todos. Yo les propongo que sigamos muy atentos documentando la vida política de México, y les propongo que nos despidamos con Armando Rosas, con El ombligo del mundo, a ver qué les parece. Armando Rosas y su camarata rupestre, un abrazo. Sí. El aerolito que al planeta cambió se hizo polvo en México. El rey de España otro mundo buscó y tropezó con México. Fugitivos de televisión sueñan siempre en México. Spring breakers buscando el amor en playas de México. El Che Guevara capturando en cartón la luz de México. La marihuana que Obama fumó se cultivó en México. Este es el ombligo del mundo. Este es el ombligo del mundo. ¿Para qué tanta prisa? ¿Para qué tanto brinco? El universo está concluido. Este es el ombligo del mundo. Este es el ombligo del mundo. ¿Para qué tanta prisa? ¿Para qué tanto brinco? El universo está concluido. Trotsky la muerte encontró una noche en México. Sandra Bullock el universo entendió gravitando México. Fidel Castro y su revolución zarpando en México. Bolaño encontrando su voz recordando México.
prisa? ¿Para qué tanto brinco? El universo está concluido. Este es el ombligo del mundo. Este es el ombligo del mundo. ¿Para qué tanta prisa? ¿Para qué tanto brinco? El universo está concluido. El aerolito que al planeta cambió se hizo polvo en México. El rey de España otro mundo buscó y tropezó con México. Fugitivos de televisión sueñan siempre en México. Este es el ombligo del mundo. Este es el ombligo del mundo. ¿Para qué tanta prisa? ¿Para qué tanto brinco? El universo está concluido. Este es el ombligo del mundo. Este es el ombligo del mundo. ¿Para qué tanta prisa? ¿Para qué tanto brinco? El universo está concluido. Primer movimiento. Hacemos comunidad. Ya son las 9:53 de la mañana. Un saludo a Armando Carreto, que es muy suspicaz y se dio cuenta de que Alberto Betancourt venía un poco enfermo el día de hoy. Poquito. Pero bueno, esperamos, ya lo mandamos al encierro y a la meditación y a la ingesta de fluidos varios. A ver si así mejora. A ver si así mejoramos todos. El país se siente un poco enfermo en los últimos días. Han sido unas semanas bastante complicadas y bueno, pues para todos los que planeen celebrar el día de hoy, que planeen celebrar de alguna manera, si es que hay algo que quieran celebrar, sea su mamá, sea lo que quieran hacer, pues hacer esta otra reflexión también, ¿no? Que es lo que se ha planteado en Primer Movimiento, de no celebrar las violencias y ya con eso. Pues desde luego sí, y también empezábamos el programa haciendo una reflexión fuera del aire, Luisa, sobre cómo también el Día de la Madre, como lo apuntó bien Guadalupe Ferrer, es un día violentísimo. Es un día violentísimo, ¿no? Sí. O sea, la idea de vamos a perpetuar una idea, vamos a seguir con este modelo y que se sigue viendo en el discurso político, en el discurso social, en el discurso cultural. Cuántas madres, lo hemos hablado aquí también muchas veces, a cuántas madres no les dijeron que tenían que decidieron ir a trabajar el día de hoy, no les dijeron, ay mamita, te vas a perder tu festival, ay mamita, ojalá no tuvieras que trabajar. Así es. Porque los hombres trabajan porque es la condición de los hombres y las mujeres tienen que trabajar. Nadie está intentando tirar netas por aquí antes de que nos digan, ay, no quieren, ustedes que no les gusta celebrar, no se trata de eso. Y por supuesto que si hay un día en el que uno quiere abrazar a su papá, a su mamá, a su abuelita, a su hijo, hermano, cuate, pues, aunque no sea 10 de mayo, abrace si es necesario. Pero el simple hecho de, es más, si le urge, si dices, yo quiero regalar algo porque es Día de las Madres, pues vas, ¿no? Ahora sí que nadie está diciendo que no se haga, pero la cosa es lo que decíamos, ¿no? Si regalas una plancha, estás regalando una vez más el objeto heteronormativo de tú te vas a tu casa, te encierras y me planchas mi camisa. ¿Por qué siempre hacemos esos regalos que luego nada más andan causando más malestar y que justamente están demostrando distintas violencias, ¿no? También era lo que decíamos ayer de Feliz Día de la Madre Trabajadora. Los niños no van a la escuela a trabajar, no van a la escuela a estudiar el día de hoy. Es como, ay, gracias, ¿no? No lo sé, ¿cuántos no fueron? ¿Cuántos tienen el día libre hoy? Por ejemplo. Pues de entrada la UNAM. ¿Toda la UNAM? Bueno, no toda la UNAM, porque nosotros estamos no, aquí ¿verdad? sentados. Andrés Ramírez está aquí sentado haciendo el trabajo de ingeniería Andrés. Y de operación, y bueno, hay mucha gente trabajando aquí. Los amigos de aquí. UNAM están aquí también. Pero bueno, sí, buena parte, digamos, no hubo labores, no hubo bibliotecas, no hubo clases. Sí.
Oye, pero ahora sí que ni el 5 de mayo te hacen... Bueno, ya. El 5 de mayo es otro Es tema. otra historia, es otra historia. Pero hay regalos que son violentos, hay estereotipos que son muy violentos, hay comentarios que son muy violentos en redes sociales. Tampoco se trata de decir, yo no celebro el Día de las Madres y por eso tengo gatos y odio a todos los niños, y odio a todas las mamás, y odio a todas las personas. Creo que ninguna de las posturas es necesaria, no tenemos por qué estar diciéndole al mundo si debe o no tener hijos o si debe o no tomar las decisiones sobre su cuerpo, que esa es otra cosa que se está discutiendo el día de hoy en redes sociales de una manera interesantísima, lo que pasa con el tema del aborto, ¿no? Sí. Hay un hashtag que dice algo así como... Yo sí defiendo el aborto. Ahora lo revisamos en redes porque se está volviendo trending topic, de mujeres que dicen, y bueno, a ver, entonces el día de hoy yo tengo que sufrir, o el día de hoy yo tengo que condenarme y tirarme al piso. ¿Por qué? ¿O por qué el Estado tiene que decidir sobre mi propio cuerpo? Que es algo que en este programa se ha discutido una y otra y otra. Y yo iría, me quedaría con una reflexión también que hizo de pasada, y yo creo que sin proponérselo, Guadalupe Ferrer, que fue cómo la maternidad no está vinculada ni con el género, ni con la biología, ni con los genes, ¿no? No necesariamente quien hace una función materna, quien ejerce el trabajo o la función materna, ni necesariamente ni es mujer, ¿no? Así ni o no es quien le dio el material genético a esa criatura, ¿no? Ni muchísimo menos, digamos, si nos vamos a pensar, poner a pensar en el Día de la Madre como el día de ese ser que biológico. De ese ser biológico que se ocupó de que además los seres humanos, que somos una especie tan defectuosa, que salimos del vientre materno, o sea, que nacemos sin poder hacer muchísimas cosas, sin poder valernos por nosotros mismos, cosa que no sucede con todos los mamíferos. Ya quisiéramos ser venaditos. Ajá, para podemos salir caminar. corriendo. Adiós, Sí. mamá, te veo al rato. Entonces, bueno, si somos tan inútiles y alguien se ocupó de que no muriéramos en el proceso, pues eso se puede celebrar, pero no se tiene que encadenar a nada más. Sí, yo celebro lo que dices, Juana Inés, porque sí, finalmente hay que reflexionar y este programa intenta ver las múltiples maternidades y paternidades, los abuelos, las hermanas, los amigos. Se le llama crianza compartida. Una crianza este compartida método. en la que la gratitud, la reconciliación sí es fundamental con nuestro pasado y con los dolores que cargamos y con todo lo que nos configura. Y sí, culpabilizar menos al ser biológico, entender los matices, lo que nos ha tocado vivir y justamente agradecer a todos los que han hecho posible que sobrevivamos, ¿no? Que sobrevivamos. Pues con esa reflexión nos vamos a quedar esta mañana. Gracias a todos los que estuvieron haciendo comunidad con nosotros. Los invitamos a que nos escuchen mañana de 7 a 10 de la mañana, a que nos observen de 8 a 10 a través de TV UNAM. ¿Quién sabe qué llamada hay? Es que mira nomás la Elizabeth cara. Solórzano de Catepec nos manda, nos recuerda el chiste de Mafalda, bueno, no, el chiste que hace Quino en la tira de Mafalda de Manolito, que para vender electrodomésticos utiliza el argot mercadológico de decir una madre cansada pega menos fuerte. Pues bueno. Hijo, pues sí, justamente. Por Ya ahí va nos el asunto. vamos. Gracias por todas sus llamadas, por todos sus comentarios. Estamos escuchando música. ¿Qué es lo que estamos escuchando de fondo? Aquí ya para despedirnos, miren. Estábamos escuchando Ain't Not Go, I Got Life de Nina Simone. Qué bonito, qué rica. Sí. Así sí gusta Sí. terminar este día. Gracias, equipo de Radio UNAM. Gracias, equipo de TV UNAM. Gracias, jefa de información, Juana Inés de esa. Gracias, Miguel Ángel Quemain. Gracias, Lisa. Gracias, Juana Inés. Gracias a ustedes. Esto fue Primer Movimiento. El mundo desde la universidad. Radio UNAM presentó Primer Movimiento. El mundo desde la universidad.
Thank you.